Bendecimos al Dios y Padre eterno y una vez más le damos gracias, la honra y la gloria al que nos llamó y nos amó por su gracia eterna. Hoy con todo nuestro corazón queremos enviarte un cordial saludo y decirte que lo que vamos a predicar y enseñar el día de hoy de parte de Dios lo enviamos en el nombre de Jesús hasta tu corazón, que pueda afectar tu vida de una manera, número uno, espiritual, moral, emocional, físicamente. Y si tienes alguna necesidad, quiero decirte que por medio de la palabra Dios declara que siempre está dispuesto a echarte la mano. Dios es bueno y es fiel y te ama, y si no le has conocido todavía, hoy puedes entregarle tu vida confesando a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y este es el mensaje que te dejo para que tu vida sea impactada de una manera maravillosa para tu bien y que el favor de Dios eterno esté contigo. Te bendecimos con amor en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Dígale a su hermano, gracias, brother Joseph. Tema de la palabra el día de hoy: una vida de principios. ¿Qué es un principio? Se lo voy a volver a decir porque ya lo he enseñado a veces que en el discipulado, pero también aquí lo he predicado. Un principio es aquello que sirve de base, de fundamento, y debe de estar basado en la verdad. No quiero decir en una verdad porque solamente hay una, y es la verdad. La verdad sabemos que solamente está en Dios, por lo cual un principio o principios solamente están en Dios, que es la verdad. Como principio encontramos, amados hermanos, reglas, normas y valores que vienen a servir como base y fundamento para poder dirigir nuestra conducta y que de esta manera sea favorable y podamos obtener los beneficios que realmente necesitamos. Especialmente, ¿cuántos entienden que han nacido y que han venido de Dios con propósito? Amén. Es exactamente lo que Dios determina en su palabra. Él deja establecidos principios para que por medio de sus principios encontremos las reglas, las normas, la dirección para que podamos conducirnos de una manera que sea favorable a Él y de beneficio para nosotros, y que en el nacer y en el proceso de la vida hasta llegar al final Dios sea glorificado y que también Él pueda ejecutar y llevar a cabo su propósito. Amén. No se puede llevar a cabo la voluntad de Dios, mucho menos el propósito que está en su voluntad, si realmente Dios no encuentra lugar para depositar y llevar a cabo sus preceptos o propósitos en cada corazón. Amén. Levánteme la mano y dígame: estoy con el oído bien parado. Nada de estar dormido. Amén. Gloria a Dios. Y quiero decirle que esta palabra hoy, si su corazón ha venido predispuesto para Dios, seguro que le va a ayudar mucho. Amén. Y anticipadamente yo declaro que el poder y la unción del Espíritu Santo lo graban, lo sellan y se lo ponen en su espíritu. Y de ahí, cuando usted va a actuar en su vida, en cualquier aspecto, el Espíritu Santo de ese depósito le va a traer a su conciencia, a su mente y a su corazón, para que usted sepa conducirse. Amén. Amén. Porque para eso es la palabra. Amén. No para que entre por aquí y, como dicen, salga por acá. Hay algo que me llama la atención antes de comenzar a leer. Jeremías tenía un problema muy grave. ¿Cuántos saben que a este profeta le llamaban el profeta llorón? Sí, lloraba mucho. De los profetas, el que más tiraba lágrimas y sufrió prácticamente fue Jeremías. Si usted lee el libro de Jeremías, se da cuenta del por qué él lloraba. No lloraba por su propia causa. Él lloraba por lo que él veía en la conducta del pueblo de Dios.
Porque él era parte de ese pueblo, pero era instrumento en las manos de Dios. Entonces Dios lo usaba para enviarle un mensaje de acuerdo a la condición en que se estaba conduciendo la nación, para que aprendiera, para que reflexionara, para que cambiara, para que se dispusiera en su corazón y Dios poder encontrar lugar, restaurarlos, liberarlos, sanarlos y tener una vida de victoria. Amén. Diga, una vida de principios. Una vida de principios. Nos conlleva a una vida de victoria. Nos conlleva a una vida de Venga victoria. lo que venga, amados hermanos, una vida de principios basada en la palabra de Dios nos hace más que vencedores. Amén. Todos los días. Amén. Amén. Le hago una pregunta. ¿Cuántos aquí mismo donde estamos hoy, pero en lo que hacemos todos los días, usamos la mente, el coco, pensamos? Levánteme la mano. Amén. Levánteme bien la mano, porque si usted no levanta la mano, entonces está muerto. No está aquí en este mundo, hermano. Sí, hermano. Déjeme decirle. Tiene frío. Todos los días, en nuestro diario vivir, lo primero que usamos, la mente. Yo creo que hasta cuando estamos dormidos, ¿cuántos han expresado palabras dormidos? Ha hablado demasiado. ¿Cuántos han experimentado el sonambulismo? ¿Se llama sonambulismo? Yo lo he hecho. Se levantan, hablan y hacen y se vuelven a acostar. Dormidos. Dicen que es peligroso despertarlos. Pero amados hermanos, la vida del pensamiento es una vida consciente y constante. La necesitamos todos los días. O sea que todos los días necesitamos pensar y originar pensamientos, y nos vienen pensamientos. Pensamientos, amados hermanos, que pueden afectar nuestras emociones, que pueden afectar nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras pasiones, y al final nos pueden llevar a determinar, a tomar acciones. Pero si estos pensamientos, escuche bien, si estas emociones y si lo que hacemos diariamente en nuestro diario actuar, usando nuestra voluntad, no está basado en los principios de Dios y de su palabra, podemos tener problemas. Amén. Amén. Porque los pensamientos, las emociones y la voluntad pueden ser afectadas de una manera tan grande que hasta el mismo Satanás puede encontrar lugar y usar a una persona. Así es. ¿Es importante lo que estamos predicando hoy? Amén. Hermano, pongan atención. Yo sé que es importantísimo. Amén. Usted y yo vivimos porque todavía tenemos vida, estamos en este cuerpo, estamos en esta tierra todavía. Así es. Todos los días nos despertamos y mientras hay aliento hay que seguir adelante. Nadie quiere morir ni suicidarse. ¿Para qué, verdad? Mucho menos en Cristo. Pero todos los días, así como estamos vivos, nos relacionamos con otros seres vivos. La mayoría de ellos quizás no tienen a Jesús, pero son seres humanos vivos como usted y como yo. Lo único que marca la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros estamos en Cristo. Amén. Amén. Ellos no. Pero eso trae una gran diferencia. Porque si en nosotros el Señor encuentra problemas muchas veces, de lo que estamos hablando ahorita, de ser disciplinado, de ser maduro, de ser sabio, de ser determinado, de saber pensar y determinar los pensamientos y saber expresar nuestros sentimientos, emociones, nuestros deseos, pasiones y tomar decisiones usando nuestra voluntad. Si Dios tiene problemas con nosotros, imagínense aquel que no tiene a Cristo. Amén. Esto es bastante bueno. Amén. Y todos los días, hermano, somos como un alma en la cual necesitamos expresarnos. Ese es el diario vivir. El diario vivir y una conducta es una vida de expresión. ¿A través de qué? De la mente. Pensamientos. Digo conmigo, emociones. Emociones. ¿Qué es lo que hay en emociones? Sentimientos, deseos.
pasiones, etc. Y de una voluntad en la cual nos lleva a tomar decisiones todos los días. Amén. Eso es lo que es una conducta y la expresión de un ser humano que se le llama alma depositado en un cuerpo visible material humano. Amén. Pero que adentro hay un corazón que no solamente bombea sangre, sino adentro hay algo espiritual, hay algo emocional, hay algo moral, hay algo ético adentro en el corazón que determina nuestra conducta diaria. Amén. Pero si los principios de Dios no manejan esa alma, nuestro corazón puede ser sumamente engañado. Así es. Y nuestros pensamientos y emociones y nuestras actitudes todos los días nos pueden llevar a un fracaso y no glorificar al Señor. Así es. Déjeme decirle, Dios quiere que aprendamos todos los días a depender de Él y de su palabra. Porque solamente en su palabra encontramos la verdad en donde se encuentran sus principios, sus preceptos, sus normas, sus promesas, Amén. sus hechos, sus realidades, para que podamos vivir armoniosamente con Él y seamos victoriosos y beneficiados aquí en este mundo. Amén. Amén. Hágame así con el dedo. Me va a equivocar con el otro, ¿va? Así, así. Déjeme decirle, no es fácil. Porque el hombre está expuesto a tantos riesgos todos los días. Y lo que somos adentro, eso es lo que expresamos todos los días. Amén. Diga conmigo, pensamiento, Pensamiento, emociones y Emociones. nuestra acción a través de nuestra voluntad. Esa es la conducta de un ser humano, un alma. Vámonos a la primera, brother Joseph, por favor. En Hebreos 3 y el 4 vamos a leer unos versículos ahí. Y aquí quiero que aprendamos algo, aunque ya hemos tocado esto en otras ocasiones, en otro tema. Pero aquí se refiere al hecho de aquel pueblo llamado Israel, que todavía existe, pero en aquella ocasión, cuando Dios lo sacó de Egipto, levánteme la mano, ¿cuántos saben que Israel estuvo esclavo en Egipto? Amén. ¿Cuántos años más o menos? 400. 400 y pico de años. Israel eran esclavos en Egipto. Su conducta, la expresión de su diario vivir era limitada, porque eran esclavos. Y un esclavo sí tiene libertad, porque nadie puede detener de pensar. Nadie lo puede detener de sentir, de emocionarse. Pero puede ser limitado para actuar. Porque aquello que piensa y que emocionalmente siente o desea, no lo puede llevar a cabo porque es un esclavo. Amén. ¿Cuántos eran esclavos antes? Amén. Amén. Qué bueno decirle ahora, eres libre. Calma, levántate, canta, abre la boca, alaba al Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y algunas veces como que estamos como garroteados, ¿verdad? Como que no somos libres, como que seguimos siendo esclavos del mundo, pero no es así. Ya Cristo nos hizo libres. Amén. ¿Cuántos libres hay aquí? Levante la mano. Amén. 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 Lavados, perdonados con la sangre del Cordero. Y aquí hay algo muy importante. Y dice la palabra, porque estoy resumiendo, entonces usted puede leer capítulo 3 y el 4 de Hebreos si quiere. Pero aquí dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire hermano, esto es muy serio. Ahora, ¿por qué el escritor de Hebreos está hablando de esto? Porque él está poniendo el ejemplo de lo que hizo la nación de Israel cuando Dios los liberó. No fue que se liberaron ellos, fue Dios quien escuchó su clamor. Sabían lo que ellos estaban sufriendo y lo que estaban aguantando por dentro y por fuera en Egipto. La ventaja que ellos tenían no es que el clamor de ellos fue escuchado por así nomás, porque ellos clamaban angustiosamente. No, era porque Dios había hecho un pacto. Y al escuchar el clamor
el lloro, el gemir de ellos desde los cielos, Dios actuó, vino, bajó, vio, miró, oyó y llamó a Moisés y los liberó. Amén. Mostró que iba a cumplir su pacto de acuerdo a lo que había hecho hablado con Abraham, y los liberó. Ahora quiero que note algo aquí, que cuando Dios los libera, antes de liberarlos en el mismo Egipto, Dios mostró su poder y su gloria, a tal grado que fueron, dice la palabra, que hizo maravillas en la nación de Egipto. Vapuleó, acacheteó, macaneó, lo que sea, como le llaman unas palabras raras por ahí, a Faraón y a sus dioses, y castigó a la nación de Egipto por causa de la liberación de ellos. Y ellos estaban tranquilos, oyendo, viendo todo lo que Dios hizo, y los libera. Pero qué terrible, hermano, que esta gente experimentó, vio todas esas cosas, y después de ser libres, Dios se dispone a usar a Moisés para escribir una ley a donde estaban sus preceptos o principios. Amén. Para que a través de ellos supieran conducirse, no como esclavos, sino ahora como libres y como hijos de Dios. Amén. Pero le fallan. Por eso es que le fallan, y la palabra, el mensaje a través de Moisés no fue escuchada ni recibida con fe, y se volvieron incrédulos. Mi hermano, esta gente no es que no conocía a Dios, se había visto el poder y la gloria de Dios. Pero ¿hasta dónde puede el enemigo lograr tener lugar en el corazón de una persona para volverse incrédula y dura ante Dios? Déjeme decirle, conocer a Dios es la mejor oportunidad que uno tiene en la vida. Amén. Y volverse de esa oportunidad de conocer al único Dios vivo es muy peligroso, porque estás menospreciando sus preceptos y sus principios. Amén. En otras palabras, le estás diciendo: no quiero conducirme conforme a tu corazón, sino quiero hacer lo que se me venga en gana. Amén. Y no es así. Y no estoy enojado. Es que a mí me gusta expresar estas cosas, porque veo la conducta del mundo, pero veo la conducta de muchos hijos de Dios que no entienden estas cosas. Así es. Dios es bueno. Amén. Dios es fiel. Amén. Dios es amoroso, lleno de paciencia, de longanimidad, de bondad, de misericordia, etc. Pero también es un Dios justo, y al final también Él puede cansarse. Así es. Y su justicia es un principio tan enorme que sostiene su gloria y su poder y su carácter. Amén. Nadie lo cambia de ahí. Por eso la advertencia era bien grande, hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo como lo hubo en aquellos, para apartarse de un diosito, de San Lázaro, para apartarse de Santa María, para apartarse de qué sé yo, de Mahoma. No, aquí dice para apartarse del Dios vivo. Eso conlleva una gran advertencia y un peligro también. Gran ventaja si uno permanece, porque no hay otro Dios mejor que Él. Antes exhórtense los unos a los otros, allá, a la semana, al mes, a los 2 meses, a los 3 años. Exhórtense los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Déjeme decirles, Satanás es astuto. El mundo y el pecado sigue haciendo su trabajo, y lastimosamente encontrando lugar en los corazones de los seres humanos. Por eso los hijos de Dios tenemos que despertarnos a un corazón donde sabemos y entendemos que lo único que nos puede beneficiar es permanecer en lo que Dios nos ha dejado y establecido en su palabra. No hay otra forma. Seguimos. Porque somos hechos partícipes de Cristo, pero hay una condición: con tal que retengamos firme. ¿Qué cosa? Una confianza, una seguridad
que Dios nos ha dado una esperanza de acuerdo a aquel que ya lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Hasta llegar al final. Díganle, hermano, no hay retroceso. No debe de haber. Lo mejor es que así como comenzamos en Él, terminamos en Él. Así es. Pero no se puede volver atrás. Claro que sí se puede volver atrás, pero las consecuencias son catastróficas. Así es. Aquí sucedió algo con la nación de Israel. Fueron liberados. Vieron la gloria de Dios. Dios les mostró que era el único Dios vivo y verdadero y poderoso. Ofendió, destruyó, humilló, deshonró a Faraón y a los dioses de Egipto. No lo pudieron detener. Amén. Y los liberó. Y jugó con Faraón. Se rió de Faraón. Lo vapuleó. Se puso a jugar con Faraón. Para mostrarle que el único Dios de gloria y de poder en el universo era Él. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y ahora de Israel. Amén. Escucha. Pero ellos hicieron lo contrario. ¿Dónde estamos, brother? Entre tanto que se dice, ¿hasta dónde tenemos, brother? Hasta el 19. 19. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Pregunta. Segunda pregunta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Amén. Dice lo siguiente. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Es tremendo, ¿verdad, hermano? Pero sucedió. Esa generación que salió de ahí, usted sabe todo lo que pasó ahí. Ahí quedaron en el desierto. ¿Y a quiénes juró? Un montón de preguntas aquí, ¿no? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El pecado los endureció. Su corazón, a pesar de haber visto la gloria, el poder, la majestad, la liberación, la fidelidad, la grandeza y el amor de Dios, a pesar de todo, el pecado y como que ese estilo de vida de Egipto todavía los alcanzó y lo llevaban en su corazón. Y pecaron contra Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días? Y al 7º día Él proclamó un descanso. Y que todo lo que había hecho le favoreció y le agradó. Se sintió bien, satisfecho. La palabra de Dios declara que el ser humano necesita también un reposo igual que Dios. Ahora, ¿por qué el ser humano necesita un reposo? Necesita un reposo por causa de que el pecado del ser humano vino a tener una conducta que no es favorable ni agradable ante Dios. Por el pecado, la condición de cada ser humano lo conlleva a tener una necesidad de ser restaurado. El pecado nos separa de Dios y nos lleva a tener una conducta que no agrada a Dios y no se apropia de sus principios. Amén. Y podemos tener grandes problemas. ¿Sabe por qué hay muchas veces que hay gente que dice, ¿por qué las cosas no me salen bien? Pregúntese si está obedeciendo a Dios. Pregúntese si está viviendo conforme a su palabra. Pregúntese si realmente está siendo dirigido por Dios. Hay que hacernos muchas preguntas. Y no llegar a una conclusión a la ligera. Algunos, usted sabe cómo es el mundo, ¿verdad? Dicen, ¿por qué hago las cosas de una manera y de otra y nada me sale bien? Entonces buscan el brujo, buscan el horóscopo, buscan una fuente, pero no se dan cuenta que se están hundiendo más y separándose más de la única fuente que les puede ayudar, y es Dios. Amén. Pero todo eso está manejado bajo el engaño del diablo, del mundo y del pecado. Y la gente en su ignorancia no se da cuenta. No obstante, los hijos de Dios no deberían ser así. Así es, amén. Porque igual que Israel, usted y yo ya conocemos al Dios vivo. Amén. Igual que Israel, Dios te sacó del mundo, de la vida mundana, de la vida pecaminosa,
de la vida que estábamos ahí engañada y de un corazón endurecido. Ya Cristo entró a nuestra vida y Dios nos puso en Cristo. Ahora será mejor que aprendamos sus preceptos, sus principios y vivamos por ellos hasta que nos lleve o venga. Amén. Amén, amados. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Por eso, así como Dios descansó de su obra de creación, Dios tuvo que verse precisado en seguir trabajando para poder redimir al ser humano. O sea que la condición pecaminosa del ser humano en su desobediencia le dio trabajo a Dios. Su reposo fue interrumpido. Pero así como Dios descansó de lo que Él hizo al principio de su obra de creación, también después le da una oportunidad al ser humano para que Él repose de su pecado y sea libre. Nadie puede reposar de algo si no es libre. Amén. De eso que lo presiona, que lo esclaviza, que lo engaña y le hace la vida a cuadritos. Así es. Amén. Levánteme la mano si está entendiendo. Amén. Amén. Qué lástima. Pero aquí ellos no entendieron que Dios los estaba llamando. No entendieron que la conducta, que la vida en Egipto, una vida de esclavitud, una vida en el pecado, una vida bajo el engaño y la dirección de Satanás, representado en Faraón, no es una vida de principios. Y si funciona a través con una conducta, son principios erróneos, principios a donde el diablo es glorificado. Satanás siempre va a querer que la conducta del ser humano jamás agrade a Dios. Amén. Pero que sí lo agrade a Él, porque la conducta tuya y mía es determinante para agradar a dos reinos, o al del bien o al del mal. Amén. Amén. O al reino de las tinieblas o al reino de la luz en Cristo Jesús. Aleluya. Tu conducta y mi conducta determina el favor de la honra y la gloria y el favor y agradable a cualquiera de los dos. Esto no es cuestión de que alguien diga, no, es que yo hago con mi vida y puedo conducirme a la manera que yo quiero. Sí, claro, a la manera que tú quieres o que yo quiera. Si me conduzco a la manera en que agrada a Dios, voy a glorificar al Señor. Amén. Y beneficios vendrán. Todo lo contrario, mi conducta va a beneficiar al otro. Amén. Y ambos trabajan en principios. La obediencia es un principio. La justicia de Dios es un principio enorme. La obediencia sostiene la justicia de Dios en el gobierno de Dios, en una persona que se deje dirigir y tratar por Dios. Todo lo contrario, la desobediencia es un principio que agrada a Satanás. Así es. Y sostiene la desobediencia y el descaro y la mentira de Satanás, que la palabra lo declara como padre de mentira y como un vil asesino desde el principio. Así es. Amén. Amén. Yo espero que los que nos ven ahí puedan entender esto. Amén. Pero aquí hay ejemplo, hermano. Amén. Por eso cada día en nuestra vida, póngase a pensar, pongámonos a pensar, ¿qué debe de determinar nuestro diario vivir? Sino una vida de principios encontrada solamente en Dios y su palabra. Fuera de ahí no hay nada que nos pueda beneficiar en nuestro diario vivir Así es. y alcanzar la meta y el propósito para lo cual Dios nos dio la vida. Amén. Por eso el escritor sigue diciéndoles, aquellos quedaron postrados en el desierto. No pudieron, la primera generación, la generación más vieja, no pudo entrar a la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel. En otras palabras, a donde iba a fluir la gracia y el amor de Dios. ¿Qué es lo que te puede traer gozo, paz, libertad y un reposo para vivir confiada y relajadamente en todo aspecto? Sino solamente la gracia y el amor de Dios. Así es. Amén. Esa generación no entró a la tierra prometida. Aunque salió de Egipto, quedó postrada en el desierto, porque menospreciaron los principios del Señor. Así es. Y a una generación nueva que entró, Dios tuvo problemas con ellos, porque siguieron haciendo igual. Por eso es que le dice en el versículo 11, procuremos, aquí ya es a nosotros. Amén, amado, aquí es a la iglesia.
¿Cuántos han comenzado en Cristo y están en Cristo? Amén. Amén. Dile a su hermano, sigue adelante en Él. Sigue adelante. Permanece en Él. Permanece en él. No te descuides, no te aflojes, no te aflijas, no te vuelvas atrás, ni siquiera como el tren. No. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como ellos lo hicieron. O sea que esta advertencia es para nosotros, la iglesia, los hijos de Dios. Ya ahora el evangelio del reino predicado a nosotros un día llegó a tu corazón y te liberó y te reveló el conocimiento de Dios y su palabra. Amén. Pero ahora debemos de permanecer en ello. Amén. Así es. Ahora, ¿podemos entrar y volvernos atrás en desobediencia? Usted es libre, yo soy libre. Pero hay que aguantarnos las consecuencias, que serán peor para aquellos que no han conocido a Cristo, que para nosotros que lo hemos confesado y ahora vivimos en Él. Así es. Por eso dice, y aquí algo muy importante, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es clave, porque aquí hay algo, hermano. ¿Será que Dios nos conoce desde antes de nacer Amén. Amén. y después de nacer? Amén. Amén. Cuando estábamos esclavos en el mundo Amén. y ahora que estamos en Él, Amén. el Señor nos conoce por dentro y por fuera. Nunca nos vamos a escapar de Dios. Nunca. Amén. Él lo conoce todo. Enciéndeme un poquito ahí los ventiladores, Melissa. Aleluya. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué es lo que puede ayudarte a ti y a mí para poder tener una vida diaria agradable, determinante, de victoria todos los días delante de nuestro Dios? Diga conmigo, la palabra de Dios. La palabra humana. ¿Qué efecto quiere hacer Dios después que tú y yo hemos venido a Cristo? ¿Qué efecto quiere tener la palabra de Dios? Hacer algo en nuestro interior. Y es lo siguiente. Dice que la palabra de Dios, no hay cosa más viva y más eficaz que pueda traspasar, que pueda penetrar, y la pone como un ejemplo de una espada, pero de una espada que tiene filo por los dos lados y que cuando la meten entra todo hasta llegar al fondo y no se le queda nada escapatorio. Pasa los huesos, las tripas y todo. Todos los días tan detallistas. Pero si es que sí, clara la palabra. Y la pones como un ejemplo de espada, de una espada que corta, que penetra. Pero no solamente que penetra, aquí dice que hace algo. Hasta el propósito es partir. La palabra partir es, diga conmigo, separar. ¿Qué cosa dice ahí? Hay dos cosas. Número uno, el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que debe de determinar entonces nuestro diario vivir? Todos los días nosotros nos expresamos en nuestra alma. Escuche bien. Todos los días nos expresamos en nuestra alma. Amén, amados. Amén. ¿En qué aspecto? Dijimos al principio. Yo le dije al principio, ¿cuántos piensan todos los días? Amén. ¿Cuántos se emocionan y expresan sus sentimientos, sus deseos y pasiones todos los días? ¿Cuántos determinan y hacen cosas todos los días usando su voluntad? Eso significa que nosotros tenemos un trabajo almático todos los días. La pregunta es, ¿quién es el que debe de gobernar y dirigir mi alma para poder tener una conducta victoriosa? Amén. Mi Dios. Dios. Debe ser el Espíritu Santo de Dios, que ha venido a morar a tu espíritu y a mi espíritu. Amén. Amén. Tú y yo tenemos dos cosas invisibles que deben de manejar y de gobernar y dirigir nuestro diario vivir para que nuestra vida sea basada en principios. El alma es libre y siempre va a querer hacer lo que se le venga en gana, porque el alma
sin el trato y la disciplina del Espíritu Santo, de Dios y su palabra, el alma es indómita. ¿Por qué la nación de Israel vieron todo lo que vieron hacer a Dios y todavía le fallaron en el desierto? ¿Por qué? Porque el alma, si no se deja gobernar por el Espíritu Santo y por Dios mismo en su palabra, amados hermanos, va a fallarle a Dios y a todo el mundo. Diga conmigo, mi alma, mi corazón, mi diario pensar, mis emociones y mi voluntad necesitan, diga conmigo, necesitan la dirección y el gobierno del Espíritu Santo en mi nuevo espíritu, nuevo y renovado, a través de un nuevo corazón que agrade al Señor. Y la palabra se encarga de eso, de hacer separación, para que aprendamos a diferenciar cuando tus pensamientos y mis emociones y mi diario accionar realmente son dirigidas bajo la tutela y gobierno del Espíritu Santo. Amén. ¿Usando qué cosa? No mi alma, sino mi alma que debe de someterse ¿a quién? A mi espíritu nuevo y fortalecido, a donde ha venido a morar Jesús por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos tenemos problemas con eso? Sí, porque hay veces que no aprendemos a diferenciar entre lo que es del espíritu y lo que es del alma. Por eso el trato de Dios es muy importante en nuestras vidas. Israel no se dejó tratar por el Señor en el desierto, y ellos se volvieron incrédulos y su corazón se endureció y se volvieron rebeldes. ¿Cuáles fueron las consecuencias que experimentaron? Digan conmigo, muerte. Hay una pregunta ahí: ¿con quiénes estuve disgustado? 40 años. Mi hermano, 40 años. Muchos años. Pastor, ¿y aquellos años de aquel tiempo eran corticos? No, hermano. Lo mismo. Igual. El calendario hebreo es parecido al calendario. Días son días. Años son años. Semanas, lo que sea. Y 40 años, ¿por qué? Usted sabe por qué, ¿verdad? Porque ellos fueron incrédulos. ¿Se recuerda cuando fueron los 12 espías? Y cuando regresaron, solo 2 positivamente trajeron buenas noticias, porque le creyeron a Dios y no vieron las circunstancias que vieron, ni los gigantes, ni la amurallado de las ciudades. No, vieron lo bueno, que la tierra era de verdad buena y era real. Amén. Y que la tierra estaba ahí esperándolos. La tierra que Dios les había prometido a ellos como descendencia de Abraham, con quien había hecho el pacto. Estaba ahí, era real, era fructífera. Pero 10 de ellos no vieron la tierra, ni los beneficios de la tierra. ¿Vieron qué cosa? Lo negativo. Todo lo malo. Porque su alma, su corazón, no le quiso creer a Dios. Mire, hermano, hay que tener cuidado, porque esta advertencia es: mire, no sea que como ellos, nosotros también tengamos la oportunidad de volvernos atrás y apartarnos del Dios vivo. Ahora en la gracia, como iglesia, tú y yo te puedes apartar. Sí, hermano, nos podemos apartar. Y hay muchos elementos que pueden manejar nuestra vida para deteriorarnos y no perseguir el propósito para lo cual Dios nos ha llamado. Y es peligroso. Así es, amén. El tiempo avanza. Yo creo que termine en 10 minutos. Sé que voy a tener que hacerlo en 2 domingos. Pero dígame si usted está entendiendo esto. Amén. Porque me faltan 2 partes más aquí en la palabra de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Dios nos advierte, y su palabra quiere lograr cada día a que aprendamos a dirigir nuestra vida en las determinaciones que hagamos, no conforme a nuestras emociones o propios pensamientos y nuestra propia voluntad, sino que dejemos que Dios haga su voluntad. Amén. Y ahí es donde debe basarse nuestra diaria conducta a vivir. Si es así, bajo la dirección de Dios, claro, van a venir problemas, crisis, tentaciones, debilidades. Van a ver, eso siempre es normal, lo va a haber. Lo tuvieron los de antaño y lo vamos a tener nosotros. Diga conmigo, no hay problema. Porque cuando Dios nos enseña y nosotros nos aprestamos a abrir nuestro corazón
para que sus principios, sus preceptos, lo que Él ha determinado en su palabra, se ejecute en nuestra vida van a ser beneficiadas. Amén. Y va a haber fruto, Amén. fruto espiritual. Pero no solamente fruto espiritual, sino que las bendiciones de Dios para tu cuidado y protección van a fluir. Amén. Y no tienes que preocuparte. Pastor, y cuando llegue a ser viejito, lleno de cara y ya no puede, y no tenga mucha fuerza, no te preocupes, porque la palabra de Dios dice que aún en el momento de la vejez, Dios estará fiel para sustentarnos. Amén. Aleluya. David experimentó algo maravilloso. Toda su vida, desde niño y desde joven, él reconoce que estaba en las manos de Dios. Y aún llegó a la vejez y reconoció que fue sustentado por Dios. Amén. Pero aún así, el corazón de David agradó a Dios Amén. toda la vida. Amén. Y aunque metió las de andar por ahí de vez en cuando como lo hacemos nosotros, él no se volvió atrás. Se arrepentía, se abría su corazón y no volvía a repetir aquello, sino lo enmendaba y dejaba que Dios lo restaurara. Amén. Amén. Y siguió al final. Amados hermanos, Dios es bueno Amén. y nos ama. Amén. Nunca te ha dejado, ni me ha dejado, ni nos va a dejar. Va a preservar y va a hacer todo lo que tenga que hacer conforme a su palabra para ayudarte a ti, si encuentra lugar en tu vida y en mi vida, siempre. No como ellos. Amén. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Y esta parte yo te la quiero dejar a ti allí, en tu mente y en tu corazón. Deja que la palabra de Dios te traspase todos los días. Amén. ¿Cómo es que la palabra de Dios se vuelve eficaz? Solamente hay una forma en que la palabra se vuelve como una espada que traspasa y hace el trabajo que debe hacer entre el alma y el espíritu del creyente, del Hijo de Dios. Y es bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Una de las cosas que le costó a Jacob aprender fue precisamente los principios de Dios. ¿Cuántos han leído la historia de Jacob? Amén. Amén. Él hizo cosas, ayudado por su mamá, ayudado emocionalmente por su mamá. Es más, la mamá dijo, no importa si algo tiene que caer sobre ti y como maldición, que caiga sobre mí. Imagínense hasta lo que llegó a expresar esa mujer. Tremendo, ¿ah? O sea que las consecuencias de lo que yo te estoy ayudando a ti, no importa que vengan sobre mí, pero tú hazlo. Arrebata la bendición y vete, porque tu hermano te va a buscar y te va a matar. No te puedes quedar aquí. Y usted sabe todo lo que pasó, ¿verdad? Sí. Y cuánto tuvo que aguantar, hermano. Hasta cuando fue viejito, es que entonces el Espíritu de Dios comenzó a lograr y ver una conducta diferente en Jacob. Pero de ahí toda su vida de juventud fue un mentiroso, un farsante, un pícaro, un malandrín. Así es. Eso significa que Dios tiene paciencia. Y Él va a tener la paciencia y la disciplina suficiente para enseñarte a ti y a mí que las determinaciones de tu corazón bajo tu propia alma engañada son peligrosas, pero que Él está dispuesto a disciplinarnos y a guiarnos por el Espíritu Santo para que todo lo que salga en nuestros pensamientos y emociones todos los días y en nuestro diario accionar sea del Espíritu, no del alma simplemente. Amén. Y la palabra, diga conmigo, la palabra La palabra. que es viva y eficaz, Viva y eficaz. que penetra hasta partir el alma, o sea, hasta separar mi alma y mi espíritu. ¿Y qué más dice ahí? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Así es. Que el Espíritu, diga conmigo, levante la mano, que el Espíritu Santo de Dios me ayude y que esa palabra penetre Penetre. todos los días y haga separación entre el espíritu y el alma para que mi alma se determine a obedecer, diga, a mi espíritu bajo la dirección y disciplina y gobierno del Espíritu Santo que mora en mí. Que mora en mí. Por eso cuando usted va a pensar algo, usted va a tener espíritu de discernimiento, sea que ese pensar se origine en usted o un pensamiento que venga de otra fuente, sea Dios o del otro, a su mente.
para poder determinarlo si es o no de Dios. Amén. Amén. Si es de Dios, póngale el cuño de aprobación. Amén. Ese pensamiento te va a ayudar en tu diario vivir. Amén. Pero un pensamiento puede afectar las emociones. Y si ese pensamiento no viene de Dios o es producido en nosotros, amados hermanos, podemos tener consecuencias. Porque los pensamientos funcionan en la mente. Si usted no abre su boca, puede ser de que ese pensamiento termine en su mente. Pero normalmente los pensamientos no terminan en la mente. Son expresados a través de las emociones. Así es. Por eso se usa la boca. ¿Cuántas personas hablan todos los días, hermano? Y hablan un montón de cosas que no deberían de hablar. En el mundo, la gente que no tiene a Cristo, yo no le digo que le escuche. Porque si lo escucha, hermano, peligroso, lo contamina. Y solo de cosas que no está Dios de por medio. Así es. Sino el mismo diablo. Así es. Y las pasiones, y los deseos, y los sentimientos, y lo que ellos quieren, no están bajo la dirección del Espíritu porque no tienen a Cristo. Por lo cual, los pensamientos, las palabras y las acciones de ellos no agradan a Dios. Pero en nosotros, diga conmigo, en nosotros En nosotros. debe ser diferente. Debe ser diferente. Y esa palabra, todos los días, debe ser viva y eficaz para que haga diferencia y separe la determinación de lo que decide tu alma, pero que si lo hace, debe ser bajo la guianza y aprobación del Espíritu de Dios en mi espíritu. Amén. Y la palabra tiene la capacidad de hacer eso. Levánteme la mano si está entendiendo. Amén. Amén. ¿Es importante? Amén. Básico. Mucha gente no entiende esto. Por eso piensa y habla y actúa de una manera en que realmente no están los principios de Dios, porque la palabra de Dios no encuentra lugar en él. Y el Espíritu Santo está con los brazos cruzados. Sale corriendo. La pregunta, ¿para qué vino el Espíritu Santo a morar en la iglesia? Porque no mora en el mundo. Para discernimiento. Dice que para guiarnos hacia toda verdad. Amén. Amén. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Eso significa que el Espíritu Santo ha venido para guiarnos en y a través de Cristo como la única verdad. Y Él no va a aprobar otra cosa que esté fuera de la verdad. Así es. Sin embargo, el alma puede ser contaminada por la mentira y se deleita en la mentira porque Dios no está dirigiéndola. Pero cuando venimos a Cristo, precisamente el sello de garantía de nuestra conducta para agradar a Dios diariamente se llama ¿quién? El Espíritu Santo. Y la luz de la palabra. Ahí es donde encontramos los principios que son el fundamento que deben dirigir nuestra vida diaria, todos los días. Y así Dios será glorificado. Y tu vida y mi vida tendremos victoria. Amén. Amén. ¿Cuántas veces usted y yo nos vemos como contaminados oyendo conversaciones negativas? Oyendo o viendo acciones de personas que no tienen a Cristo, y que si usted no está preparado de acuerdo a una vida estimulada por la palabra y bajo la dirección y disciplina del Espíritu Santo, usted y yo podemos tener problemas. Porque como no hay esa fortaleza, ese conocimiento y ese discernimiento, podemos ser engañados. Y es peligroso. De repente usted está pensando, expresando y haciendo lo que las demás personas hacen. Y si le puso un poco de atención, mamá mía, se desbordó la cuestión. Levánteme la mano si está entendiendo. Dígame los que están viendo ahí en la pantalla. Espero que entienda, ¿verdad que sí? Dios te ama. El diario vivir, hermano, no es fácil. Y está basado en pensamientos que expresamos todos los días por medio de palabras, ideas, pensamientos, muchas cosas que nos vienen, y nuestras emociones que todos los días tienen que salir a flor. Y una voluntad, el libre albedrío, en lo cual nosotros hacemos todos los días cosas, porque determinamos y decidimos. Eso es lo que somos. Pero necesitamos la palabra de Dios. Amén. Amén. El poder del Espíritu Santo para que nuestra vida sea una vida, diga conmigo,
de principios, De principio. basado en lo que Dios ha determinado en su palabra. Y ahí glorificaremos a Dios, seremos bendecidos, prosperados, victoriosos, y podremos ser de instrumentos para poder lograr ayudar y sacar a los otros y no dejarnos contaminar más bien por ellos. ¿Qué pasó con Egipto? Ellos fueron liberados, con Israel, ellos fueron liberados, fueron sacados físicamente, y el propósito de Dios no era solamente liberarlos físicamente, sino liberarlos, diga conmigo, espiritualmente, Amén. liberarlos emocionalmente, liberarlos, amados hermanos, moralmente. Hermano, Dios nos conoce como parte de su creación en todo aspecto. Amén. Él nos crió en espíritu, alma, depositados en un cuerpo. Él nos conoce. Lastimosamente ellos se alegraron cuando se vieron físicamente libres, pero en su corazón no apreciaron la grandeza de la verdadera liberación, que era espiritual, que era moral, que era emocionalmente, para que tuvieran un descanso, un reposo en una conducta diferente, no de esclavos como la tuvieron antes. Así es. Hermano, volverse atrás a una vida de esclavitud es terrible. En otras palabras, te vuelves esclavo del diablo y los principios de Dios no gobiernan tu vida, sino el enemigo se está aprovechando de ti. Al final, si nos morimos y partimos de esta vida en esa condición, es una pérdida tremenda. Pero Dios no quiere eso. Amén. 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 Dios te ha dado una vida con propósito, Amén. pero eso se encuentra solamente en Él y en su palabra. Amén. Amén. Lo necesitamos hasta que Él nos lleve o Él venga. Levante su mano y diga: que el Señor me ayude Que el Señor me ayude. y encuentre lugar en mi vida, en mi corazón, Encuentre lugar en mi vida. para en que mi el corazón. poder del Espíritu Santo y esa palabra me enseñe a pensar, a hablar, a actuar, Hablar, a conducirme a agradable pensar, a mi a Dios. conducirme. Amén, amados. Amén. Amén. No seamos como Israel. Y no me refiero al Israel de actual, porque a Israel de actual, como a las demás naciones, son iguales. Me refiero a no seamos como el ejemplo que Dios pone en su palabra de aquella generación que Dios sacó de Egipto. Porque ahí nos está diciendo que no seamos como ellos, que cayeron en semejante desobediencia, porque la palabra y la voz de Dios que fue recibida, que fue oída, no fue recibida con fe. Y se volvieron incrédulos. La incredulidad, amados hermanos, conlleva al engaño y la dureza del pecado. Y el engaño y la dureza del pecado puede apartarnos de la bendición de Dios vivo. Y eso conlleva peligro. Amén. Yo espero que los que nos estén viendo puedan entender esto. Que Dios sigue hablando de tu corazón y que en su gracia y misericordia quiere que le conozcas y te dejes dirigir. Porque lo que somos como alma necesitamos la aprobación y la dirección del gobierno y de la maravillosa gracia y del amor de Dios en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo está más que dispuesto a enseñarte estos principios. Amén. Te declaramos bendecido. Amén. Continúa el otro domingo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Póngase en pie, denle ese aplauso al Señor.